por acompañarnos. Bienvenidos a la presentación del libro de Daniel Gerber titulado Deseo, Historia y Cultura. Entonces, para comentarlo tenemos al maestro David García y también al maestro Carlos Díaz. Vamos a comenzar con el maestro Carlos, leo el currículum, luego continuaremos con el maestro David, escuchamos al autor y después entraremos a un espacio para preguntas y comentarios. El maestro Carlos Díaz Gutiérrez es licenciado en Psicología, maestro en Psicoanálisis por parte del CUEC, en Clínica Psicoanalítica con Niños, es perito en Criminalística por parte del INADEG, perito en Balística Forense, perito en Psicología Jurídica y ha participado de manera activa en el ISSSTE en Servicio Clínico y Psiquiátrico desde hace 8 años. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, y te escuchamos. Para empezar, en torno a la lectura de Gerber, me gustaría dar un giro en este aspecto de lo anecdótico, que es una manera particular de iniciar algunas presentaciones dentro de los libros o algunos espacios que me invitan. Y pues bueno, agradezco a ustedes que están aquí presentes y también a Tania Costayala, a David García y pues a Daniel Gerber. Quisiera comenzar esta parte de lo anecdótico transmitiendo precisamente un sentir de acuerdo a la lectura de Gerber. Ya hace 10 años que yo me acerqué a su lectura, siendo estudiante universitario. Por primera vez leí a Gerber en un texto llamado Filosofía y Psicoanálisis, una compilación de lo que era Alberto Constante y me parece Leticia Flores Farfán. Hubo una particularidad en algún ensayo que se llamó, o le tituló Gerber, Hacer lugar al silencio. En esa particularidad, pues bueno, yo me introduje en su lectura. Eso fue ya hace 10 años, cuando yo tenía 21 años. Y a partir de esa lectura de Gerber, bueno, me empecé a inmiscuir en otros asuntos, que era la transmisión del psicoanálisis. Porque la pregunta es en torno a esta posibilidad de transmitir el psicoanálisis en las universidades. Opté por hacerlo por la vía de la lectura, de lo autodidacta, y fui conociendo varios autores, pues bueno, dentro de lo que fue Néstor Brownstein, Nelly Morales, y junto con esos aspectos me fui adentrando más a la lectura que tiene que ver los coloquios de la Fundación, ¿sí? En especial Los nombres del padre, que fue un texto bastante importante que se anudó en mi historia, al igual que, bueno, la situación de la transmisión del psicoanálisis de lo que fue el Centro de Investigación de Estudios Psicoanalíticos, lo que fue la red analítica lacaniana, siempre circunscribieron, digamos, en parte de mi historia para la formación del psicoanálisis. Lo remarco porque, bueno, es curioso que después de 10 años esté aquí al lado de Daniel Gerber intentando presentar esta particularidad que es el deseo, la historia y la cultura en este libro que nos va a venir a acercar en 4 ejes de Freud y Lacan, lo que viene siendo el deseo, el goce, el plus del gozar, la estructura, el fantasma, la sexualidad, las incursiones en la literatura y en la cinematografía, y lo persistente que tiene que ver en el malestar, ¿no? Lo persistente del malestar en la cultura. A partir de esos momentos, bueno, esta parte del anecdotario lo traigo en relación porque tiene que ver con el libro. Yo hace 10 años, al igual, me acerqué, no sé si Gerber lo recuerde, quizá le parezca algo extraño, pero me acerqué a su consultorio en base a una demanda analítica, en la cual, bueno, pedí una entrevista con él, y mi primer acercamiento fue por medio de un lapsus muy grande, porque Daniel Gerber me dice, bueno, mi consultorio queda en Chilpancingo y en Aguascalientes. Entonces yo olvidé esa dirección y me fui por Aguascalientes hasta el número 20, que queda, me parece, en contraesquina de Chilpancingo, ¿verdad? Y digamos que ese número 20 me hizo acercarme de esa demanda que yo traía y llegué al consultorio bastante ansioso, bastante angustiado. Y Gerber me dijo en relación a esto que, bueno, íbamos a acotar la sesión, que pues me escuchara. Finalmente, bueno, mi acercamiento con Gerber en ese espacio no terminó, porque lo seguí leyendo,
y puedo decir por leyendo, huyendo también, porque jamás regresé al consultorio de Gerber, no porque fuera mal psicoanalista, ni porque no operara una transferencia, pero quizá no era el momento de apalabrar algunas situaciones en cuanto a la personalidad, ¿no?, de cada una de nuestras historias. No era el momento, pero lo anecdótico aquí es que yo seguí leyendo a Gerber y de alguna otra manera lo seguí viendo en seminarios, acompañando estas lecturas que tienen también un acercamiento a la filosofía, que es de la particularidad que me agrada de Gerber, al traer a Hegel, a traer a Kierkegaard, a traer a Heidegger, en este asunto del otro social, en este asunto del ser, posicionar al sujeto más allá de una estructura psicopatologizante o psicologizante. Gerber nos va a permitir aperturar otro esquema en torno a la filosofía, y eso en lo particular fue lo que me atrajo de su lectura. Y bueno, ahora a partir precisamente de 10 años me doy la tarea de invitar a ustedes a pensar qué tan vigente es el pensamiento en psicoanálisis, qué tan vigente es los conceptos en psicoanálisis en las universidades, porque una de las fallas de mi formación fue pensar, ¿no?, o los maestros pensaban, mejor dicho, que el psicoanálisis tiene que ver con algo de lo bestiario, con algo de lo arcaico por ahí, con alguna referencia histórica dentro de la psicología, y al parecer pues no se están dando una directriz de transmisión de lo que es el psicoanálisis. Hay que pensar que, bueno, escribir es pensar, y Gerber lo hace desde una práctica clínica, y eso hay que subrayarlo, porque lo que escribe Gerber es a partir de una práctica clínica. Pensemos en esta diferenciación en la cual yo escribo a partir de lo que pienso que es una verdad, a diferencia de escribir algo a partir de una práctica clínica donde el saber lo tiene el paciente. Es una escritura muy distinta, y pensando en ello pues podemos pensar desde ese eje el psicoanálisis. El saber no está en el psicoanalista, sino el saber está en el paciente, y a partir de ello se escribe una práctica clínica. Se puede pensar una práctica clínica también. Y bueno, de manera particular me llamó atención esta posibilidad de tomar el eje Freud-Lacan del libro para hacer vigente el concepto del deseo. Porque la relación con la violencia, por ejemplo, en México que vivimos actualmente, hace falta una pregunta por el deseo propio, que nos puede posibilitar hacer una pregunta por el otro. En esta dimensión ética que podemos proponer, que la enseñanza de Lacan también propone esta dimensión, lejos del ontológico. El psicoanálisis no tiene que ver con lo ontológico, no es una dimensión del ser, sino un discurso que tiene que ver con un posicionamiento intersubjetivo que es la ética. La pregunta por el deseo pues es vigente, tan vigente que la escritura de Gerber sigue pues actualizada, sigue dando que leer, precisamente el deseo de leer a Gerber en este punto. También la pregunta por el goce ante una situación cientificista colocada como amo en este discurso capitalista, que Gerber acaricia por ahí esta tendencia de cómo pensar, por ejemplo, las situaciones de las empresas farmacéuticas ante la posibilidad de una vendimia de la felicidad, y si el psicoanálisis debiese cuestionar esta tendencia actual. El problema en el incursionar en el mundo de la psicología en ocasiones es que no nos regalan o no nos saben transmitir esta brecha epistemológica que existe entre la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis, que son bastante abismales. Pensamos, por ejemplo, que el psicoanálisis es parte de la psicología. Sí, Freud menciona por ahí que la psicología de las profundidades, pero habrá que ir más allá y pensar si el discurso psicoanalítico tiene que ver con otro lugar muy distinto a esta lógica ideológica que se acerca en la psicología. De manera particular, para cerrar esta parte de lo anecdótico, hay algo que se anuda, ¿no?, en el orden de la significación,
en mi historia el apellido de Gerber, no sé si fue porque comía yo Gerber de niño, no sé. En ese sentido, lo digo de manera particular, porque Gerber para mí, en ese sentido, de la comida y de digerir precisamente su lectura, Gerber se me hace pues mamable, ¿no? En el sentido de digerir la lectura por la claridad y la puntualidad con la que escribe. Al igual que, bueno, mi mentor también, Néstor Brownstein, también me invitó a leer a Gerber, y pues ahí se unieron muchas situaciones historizantes en la significancia de mi vida. Digo, en esta situación que es muy permitido que ustedes se acerquen a la lectura de Gerber, una, para pensar que el deseo siempre va a estar vigente, la pregunta precisamente por la cultura y por la historia siempre va a estar vigente. No hay algo en el orden del pretérito que posibilite que dejemos de pensar en estos nuevos discursos, en estas nuevas estructuras subjetivas, que va participando activamente en la construcción, por lo menos en México, de la calidad, por ejemplo, de violencia que estamos viviendo. Gerber no se posiciona en esta cuestión de la verdad, sino él, como lo menciona, el libro parte de una reflexión, dice él, mi reflexión, que va anulada a una intencionalidad, y esa intencionalidad va a desencadenar un interés en cada lector. Y como él lo menciona, va a hacer que los lectores hagan múltiples preguntas en relación a sus textos. Habrá que leerlo porque, como lo menciona Gerber, hay textos que no son reeditados fuera de una, se me fue el nombre, de una editorial. Y por ahí se encuentran algunos textos también de la revista Trasunario, que me parece que tampoco ya se puede accesar a ella en el internet. Y bueno, esos valores que podemos darle a lo que no va a ser reeditado, a lo que ya no se encuentra en internet, en este libro de Deseo, Historia y Cultura, Gerber los vuelva a plasmar. Habrá que pensar, leyendo a Gerber en este libro, me puse a pensar en este aforismo que menciona Brownstein en Psiquiatría e Ideología, perdón, no, ese es otro, Psiquiatría, Teoría del Sujeto y Psicoanálisis hacia Lacan. Brownstein dice, la letra escrita nace muerta. Pues habrá que preguntarle a Gerber si su escritura está muerta en este texto, porque parece que hay una resignificación, ¿no?, donde él posibilita que ciertos textos, como él menciona, artículos, conferencias que dio en un pretérito, puedan anudarse en una nueva posibilidad de leerlo. En ese sentido me hago esta pregunta, si la escritura de Gerber está muerta o es una posibilidad de volver a leerlo, que en lo particular pienso que, bueno, es una nueva creación, una extensión de él desde otro lugar, ¿sí? Porque Gerber, pues bueno, me lleva unos pocos años, ¿no?, en el cual, pues bueno, quiero pensar que su transmisión, la dificultad de transmitir a Lacan, por ejemplo, en la década de los 80, pues fue un reto, ¿sí? Porque Lacan todavía vivía, porque habría que leer también a Lacan en francés, porque Armando Suárez estaba traduciendo los Écrits, ¿no?, los escritos de Lacan, y fue pues a través del Centro de Investigación de Estudios Psicoanalíticos, a través del CEPSIMAC, a través de la red analítica lacaniana, que la propuesta por ese eje de Freud-Lacan y por transmitir, y desde otro lugar que no sea la universidad, este discurso psicoanalítico, posibilitó atribuirle cierto valor a estas personas que ustedes en la historia del movimiento psicoanalítico en México podrán leer como referencia a Daniel Gerber, como a muchas personas más. Pensemos, por ejemplo, lo difícil que era leer a Lacan en esos momentos. Ahora, transmitir a Lacan, pues pocas personas se atrevieron, osaron hacer esa contribución, y dentro de esa contribución pues está el apellido de Daniel Gerber. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Continuamos con el maestro David García. Leo una semblanza de su currículum. Él es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en Psicología por parte de la misma universidad.
Realizó estudios de formación como psicoanalista por parte del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Es fundador y socio en la institución del Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. Es docente también en dicho instituto. Dentro de sus publicaciones se menciona el título Más allá del diván, psicoanálisis. Es catedrático de la Universidad Autónoma España del Estado de Durango en las maestrías de Psicología Clínica, Psicología Educativa, Administración y Recursos Humanos, también en el doctorado de Psicología en Personalidad, Diagnóstico y Psicoterapia, y desde hace 14 años ejerce justo la práctica del psicoanálisis. Muchas gracias por acompañarnos, David. Bueno, pues muy buenas, todos son días, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Yo creo que la invitación que me hizo Tania ahora me hace sentir muy contento, porque vamos a poder hablar de un libro que da cuenta de la trayectoria del maestro Daniel Gerber. Pues muchas gracias, Tania, por la invitación, Carlos, Daniel y los que están aquí presentes. Sobre el maestro Daniel Gerber, bueno, dos datos. Lo conocí en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Asistí a unas de sus conferencias, tuve la fortuna de ser su alumno en la formación psicoanalítica del Círculo, y después de ahí, curiosamente, en un comentario que hizo de una película para la Casa LAM en Coyoacán, platiqué con él, y a partir de ahí hemos tenido una relación de trabajo donde él nos visita en el Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl para dar algunos cursos, conferencias y comentarios de películas. Ahí también presentamos este libro, y bueno, ahora quisiera comentar mi impresión acerca del libro. El libro que hoy nos convoca lleva por título Deseo, Historia y Cultura. Así, desde el título mismo nos sentimos invitados a internarnos en el mundo del psicoanálisis, entrando por tres grandes y diferentes senderos: el deseo, la historia y la cultura. Sin embargo, al conocer el contenido que aparece en el índice, nos encontramos con cuatro grandes apartados. Los mencionaré brevemente. El primero presenta una trilogía: deseo, goce y plus de gozar. El segundo, estructura, fantasma y sexualidad. El tercero, incursiones literarias y cinematográficas. Y el cuarto y último, la cultura y el persistente malestar. Como vemos, el panorama se ensancha, se colorea y se matiza, es decir, se diversifica. El autor nos indica que los temas desbordan en mucho el título del libro. Ellos son el resultado de 4 décadas, 40 años de transmisión del psicoanálisis y práctica clínica. Muchos de estos textos ya no serán editados, otros son inéditos, y eso le da un sentido especial al libro. Antes de tocar un poco más algo acerca del contenido del libro, es conveniente detenernos a considerar lo que implica que un libro sea el fruto de 4 décadas de práctica clínica psicoanalítica y de transmisión del psicoanálisis. Es importante, pues, como señala el autor, cada texto intenta responder de manera provisional a preguntas que esas actividades plantean. Eso no puede pasar desapercibido, pues 40 años de trayectoria profesional implica formación psicoanalítica constante, desafíos, investigación, mucho estudio, trabajo en el tratamiento con pacientes, y además la exposición y transmisión de la teoría psicoanalítica a diversas generaciones de alumnos, psicoanalistas y profesionistas de diversas instituciones. Lo interesante aquí es que las reflexiones, la comprensión de la teoría, las elaboraciones, la experiencia que seguramente fue acrecentándose, fue expuesta y compartida en diferentes espacios, y esto en este día es fundamental, pues nos conduce al origen mismo del libro que hoy nos reúne. Si ustedes van a las páginas finales del libro, encontrarán un apartado que dice fuentes, es decir, de dónde se gestó y nació el libro. Nos enteramos entonces que los trabajos aquí reunidos son escritos que se presentaron en conferencias y congresos conmemorando fechas significativas, publicaciones para revistas, colaboraciones para algún libro, comentarios en espacios de cine comentado y literatura, todo esto en diversas universidades e instituciones psicoanalíticas, así como espacios diversos, incluyendo las revistas electrónicas. Es difícil rescatar qué implica y envuelve el origen del libro y de Daniel Gerber.
pero sí podemos saborear los frutos, es decir, los trabajos que fueron produciéndose a lo largo de esos 40 años. Esos trabajos, independientes entre ellos, producidos en diferentes años, con temas tan variados, estilos cambiantes, casi podríamos decir deshilachados, producidos en partes, como por pedazos, al incluirlos en este libro toman cuerpo, se articulan, se integran, se complementan y adquieren unidad e identidad. ¿Similitud con el estadio del espejo? Si es así, debemos ser conscientes de que todo lo que comentemos para representar el libro no será más que la imagen que nos hemos construido de esa producción, en donde seamos conscientes, si algo nos faltara, será precisamente la verdad, en este caso la verdad del libro y del autor, imposible de conocer. Lo significativo es que el libro representa una trayectoria, y justo así, como un trayecto, un camino o un sendero que se recorre para adentrarse, para ir subiendo, para llegar lejos, es que me gustaría narrar algo del contenido del libro. Identifico en el libro 4 apartados que se asemejan a las 4 etapas de un recorrido. A saber, la primera parte es el camino para ir gradualmente adentrándose de lo conocido a lo profundo. Por él llegaremos a la segunda etapa, que representa la subida, el ascenso por momentos pesado pero gratificante, pues ella nos permite llegar a la tercera etapa, la de los hermosos paisajes y los descansos disfrutables. Por último, volveremos a subir, llegaremos a la cuarta etapa, la de las alturas y su vista panorámica. Este recorrido es una experiencia que debe hacerse de manera personal. La vivencia es imposible de transmitir. Sin embargo, podemos darnos una idea de esas etapas por las que nos conduce el libro. La primera parte, titulada Deseo, Goce Plus de Gozar, con estilo interesante, creativo y preciso, nos introduce en el estudio y la comprensión de conceptos fundamentales para comprender la teoría psicoanalítica. Así, demuestra con claridad que la función central del sueño es el encuentro con lo real imposible, y el tema del deseo se expone con amplitud, su origen, su objeto, su relación con el goce, su función de sostener la falta, su carácter insatisfecho, su relación con el deseo del otro, con la ley, con la angustia, con el fantasma, y todo esto para comprender por qué el deseo es inconsciente. En el texto titulado Tocar el Ser, se ponen las bases para entender algo que será básico en casi todos los desarrollos posteriores. La constitución del sujeto del lenguaje implica una pérdida, una parte excluida, desechada, justamente porque es imposible de representar, de sustituir por un significante. El ser que se resiste a la captura de y por el lenguaje. El tema del ser es abordado con sencillez, claridad y rigor, integrando la filosofía, los aportes de Freud y sobre todo de Lacan. El autor describe y desmenuza conceptos tan centrales como el discurso del amo, el significante binario, el objeto A, el ello, lo real, el goce, el plus de goce y la función del fantasma. Otro desarrollo que merece ser mencionado es el concepto de goce, pues pese a su complejidad se torna comprensible. El origen del goce se aborda por el costado de la instauración del lazo social. Antes de la existencia del lazo social está la satisfacción pulsional autoerótica, y para fundar y convivir en sociedad es necesario renunciar al goce. Pero ese goce, super-yo mediante, retornará como sentimiento inconsciente de culpa que se expresa como una necesidad de castigo insaciable. Así, lo que se excluyó para fundar el lazo social retorna como el núcleo mismo de dicho lazo, es decir, como modos perturbados de satisfacción. A partir de este soporte, se puede plantear la diferencia entre el placer y el goce, la satisfacción paradójica que mezcla el placer con el dolor, la pulsión de vida con la pulsión de muerte, el deseo como un limitador del goce. Pero lo atractivo de estos desarrollos, y esto será algo que se presenta más de una vez a lo largo del libro, es que el autor, apoyándose en la teoría freudiana, va mostrando los avances que realiza Lacan en varios momentos de su obra. Esto nos permite conocer la forma en que el concepto de goce se fue puliendo, esclareciendo e integrando a la teoría. Y por otra parte, lo relaciona con el síntoma dentro del lazo social, en donde hace intervenir el concepto marxista de plusvalía,
para hacer presente el concepto de plus de goce. La primera parte cierra con estos aportes interesantes que permiten profundizar y esclarecer los enigmas que plantea el concepto del lazo social, en donde el plus de goce viene a poner en peligro el mismo lazo social, pues hace su aparición como agresividad, celos, envidia, masoquismo, etc. No hay lazo social exento de esta dimensión obscena y destructiva. En la segunda parte se anuncia la subida. ¿Por dónde subiremos? Por el sendero de la clínica. El estilo se torna reflexivo, crítico y riguroso, sin descuidar las aportaciones valiosas para la praxis. El cuestionamiento sobre la vigencia de las estructuras, neurosis, perversión y psicosis da lugar a interesantes reflexiones. ¿Qué entendemos por estructura? Más que encasillar al sujeto en torno a ella, nos remite a la posición del sujeto ante el deseo del otro. Por eso se tocan conceptos como el sujeto del inconsciente, el enunciado y la enunciación, las consideraciones clínicas en torno a las estructuras mismas, y el autor define su postura ante cierta tendencia contemporánea que rechaza las estructuras por considerar que producen un etiquetamiento del sujeto, pues considera que una postura como esta llevaría a la eliminación de toda referencia indispensable para la dirección de la cura y finalmente de todo concepto. Siguiendo con el recorrido, el ascenso se acentúa y en el texto titulado «Pegan a un niño y el masoquismo primordial», es sorprendente la forma en que se aborda el estudio del masoquismo y la descripción de conceptos altamente útiles para el tratamiento psicoanalítico. Se presenta la doble faz del superyo, la función del nombre del padre y el imperativo de gozar. Y por medio del análisis de la fantasía de Paliza, se esclarecen conceptos como el sujeto tachado, la fórmula del fantasma, la dimensión sacrificial, la creación del objeto A, el aforismo no hay otro del otro, y sobre todo la meta del análisis, que consiste en mantener esa distancia fantasma mediante con el objeto A para que el sujeto pueda sostenerse en su falta ante la falta del otro. También se hablará a fondo del tema de la bisexualidad, lugar para tocar el tema de la feminidad como no toda, el goce femenino, la sexualidad, el objeto perdido y la sentencia de que no hay relación sexual. Así, esta segunda parte cerrará con una importante contribución a la comprensión del fenómeno siempre enigmático del suicidio. Se nos ofrece ahí un completo rastreo de los textos de la obra freudiana en donde se toca el tema, para concluir en tres posibles tesis: el suicidio como un homicidio, el acto de matar a otro se consuma en sí mismo, el papel de la culpa en la realización del acto y las modalidades del acting out y el pasaje al acto. Vendrán después las aportaciones de la teoría lacaniana al tema, en donde se profundiza lo expuesto por Freud, pero agrega una nueva modalidad del suicidio no considerada antes: el suicidio como acto que indica cierta realización del sujeto, que se inscribe en el campo simbólico por medio del cual su estatuto cambia para siempre. Y bueno, llegamos a la tercera parte, la de los paisajes hermosos y los descansos disfrutables. El autor llama a estos trabajos incursiones en la literatura y en las obras cinematográficas. Son una serie de comentarios de 15 películas selectas y una obra literaria. El cambio de estilo en la escritura es notorio. La narración y descripción de las escenas se acompaña de comentarios reveladores que cautivan, que asombran, y la lectura se convierte en un deleite. El lector seguramente se sentirá impulsado a buscar algunas de estas obras para verlas, o si ya las conoce, repetir la experiencia para encontrar aquello que el comentario revela. Si en algún lugar aparecerá un plus, me parece que es en esta parte. Se nota la pasión ahí de Gerber. Algo que no podemos dejar de comentar es que en la mayoría de estos comentarios se exponen conceptos teóricos muy interesantes con palabras esclarecedoras, pero a continuación se ilustran, se identifican con la trama y los personajes de la película. Esto produce y genera la impresión que fue creada para ilustrar la teoría psicoanalítica. Así el cine se convierte en fuente de aprendizaje y nos invita a realizar este ejercicio por nuestra cuenta.
La lista de los temas es variada y libre. Aquí, como en el cine, no conviene contar nada de la película. Para que sea más disfrutable, hay que dejar que nos tome por sorpresa. Por último, se sube un poco más para llegar a la cuarta parte, la de la mirada panorámica que permiten las alturas, pues desde ahí se ve mejor la cultura y el persistente malestar. Así, la última parte presenta un trabajo sobre la creencia, la ciencia y el desamparo. Del estado de desamparo en que se encuentra el ser humano al inicio de su vida, se desprende la necesidad de un ser omnipotente que le brinde protección. Este es el fundamento de la creencia. Freud, el creador del psicoanálisis, no escapará a esta tendencia. Por medio de un desarrollo interesante, el autor nos narra la manera en que la creencia aparece en la historia y la teoría psicoanalítica, para llegar a concluir que no existe psicoanálisis sin creencia en la medida en que ésta revela la existencia del fantasma con el cual el sujeto construye su realidad. La labor del tratamiento psicoanalítico se puede resumir así: allí donde la creencia en el otro estaba, el deseo debe advenir. El siguiente texto se titula El psicoanálisis ante la historia, elogio de lo parcial. Aquí se sigue el concepto de historia en la teoría lacaniana. En un primer momento el inconsciente es asimilado a la historia, pero luego lo esencial para la historia es lo ahistórico, como núcleo real, traumático, no simbolizable, en torno al cual se elabora una historia que nunca podrá dar cuenta de ese núcleo. Por eso cobra valor lo parcial, lo excluido, lo no dicho que retorna como síntoma. El psicoanálisis convoca a enfrentarse con lo traumático, lo silenciado, para incluirlo en la memoria y así abrir la posibilidad de construir una nueva historia. Vamos ahora al siguiente texto, que lleva por título El más agudo de los inquisidores del alma, Lacan con Kierkegaard. Este es un texto fascinante. Si bien ofrece esclarecimientos importantes sobre el concepto de repetición, la exposición de las principales aportaciones de la filosofía de Kierkegaard, acompañada de datos biográficos, resulta ser una verdadera joya, que incrementa su brillo al conjugarse con la perspectiva psicoanalítica. Lacan abre la dimensión de la repetición de Kierkegaard y la relaciona con el encuentro de lo real en la dirección de la cura, como el encuentro con la falta del otro. La repetición adquiere el estatuto de recuperación, la repetición demanda lo nuevo. También en este texto se ofrecen precisiones importantes sobre algunos conceptos claves, como son la angustia, el amor, el goce, la sublimación, entre otros. Seguimos el recorrido y encontramos el texto titulado El psicoanálisis es un ateísmo, en donde se explora ampliamente la relación entre el psicoanálisis y la religión. Este texto es esclarecedor y estimulante. El autor hace una revisión de conceptos importantes como son la inexistencia del otro, la verdad como imposible de ser dicha, el nombre del Padre, el Padre amo que goza. Lo que va a estar en el centro de atención es que el sujeto tenga la posibilidad de ir más allá que el Padre. Esto es posible, pues se puede prescindir del nombre del Padre a condición de haberse servido de él. Así, el ateísmo que Lacan propone es aplicar la tachadura sobre la omnipotencia que se le atribuye a Dios para fundarlo como inconsciente. El desarrollo incluye un atinado poema sobre el tema de lo abierto y referencias de la vida de Freud que ilustran la manera en que logró llegar más lejos que su padre y los efectos de esto. Por último, el libro concluye con una reflexión profunda sobre el discurso del amo contemporáneo y el psicoanálisis. Ese amo es la ciencia, que nos hace desaparecer como sujetos. Por eso el psicoanálisis no debe ser incluido en esa ciencia moderna, aunque haya surgido a partir de ella. La reflexión incluirá la psiquiatría, las neurociencias y la psicología para cuestionar el uso y abuso de los fármacos y la lógica de mercado que impera en los tratamientos, así como su participación para sostener el discurso del amo. El libro concluye que el psicoanalista se sitúa como el reverso del discurso del amo, lo que significa que debe poner en su función de causa misma el discurso, lo que la estructura del discurso del amo busca rechazar.
Para el psicoanalista no se trata entonces de anular toda posición de dominio dejándose modelar por el discurso de su paciente como el desecho de su goce, en el que este último tendrá que conocer su verdad. Con esto concluyo el recorrido, recomendando ampliamente la lectura del libro, un libro al que habrá que regresar las veces que sean necesarias, quizás la primera vez que se leerá para el primer vistazo, el instante de la mirada, luego en algún momento regresar para el instante de comprender y, ¿por qué no?, habrá un instante, el instante de concluir. Agradezco su atención y expreso mis felicitaciones a Daniel Gerber por este magnífico libro. Pues ahora, invitando justamente a Daniel para algunos comentarios, leo un abstract de su currículum. Es psicoanalista, desarrolla su práctica y su actividad docente en la Ciudad de México, donde es profesor de la Universidad Nacional Autónoma desde 1976. Ha impartido clases en posgrados de psicoanálisis desde 1982, desde ese año y hasta 2003 en la maestría en teoría psicoanalítica de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis y actualmente en la maestría en psicoanálisis y cultura de la Escuela Libre de Psicología de Puebla y otros posgrados de México y en la Universidad Nacional del Mar de Plata, Argentina. Imparte seminarios en distintas instituciones de México, Argentina y Costa Rica, es miembro activo del Círculo Psicoanalítico Mexicano y docente del Instituto Armando Suárez también. Es autor de los libros El psicoanálisis en el malestar en la cultura, Discurso y verdad, De la erótica a la clínica, El sujeto en entredicho, entre otros, ¿no? Entonces, agradecerte, Daniel, que nos acompañes, invitarte a que nos des tus comentarios. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí este libro en un lugar, en esta universidad, en la que he tenido también oportunidad de estar presente en diferentes actividades en los últimos años, a veces conferencias, diplomados, seminarios, y donde espero también seguir participando de todo esto, porque creo que es un ejemplo de apertura hacia las diferentes vertientes del saber, algo muy importante en estos tiempos. También, bueno, agradecerle a Tania por la iniciativa de haber organizado esta presentación, a José Carlos, a David por su lectura tan rigurosa, minuciosa de los textos, que incluso permiten que ya no tenga que hablar demasiado del libro, porque ellos ya han hecho una exposición muy clara, muy amplia de todo el contenido, con sus también comentarios al respecto. Entonces, nada más puedo agregar que, bueno, este libro se publicó aquí en México, en la editorial Navarra, que también le ha publicado a algunos docentes e investigadores de esta universidad. A mediados del año pasado, 2016, salió y está, digamos, organizado, como ya se mencionó anteriormente, por la reunión de diferentes textos. Algunos se publicaron en revistas impresas o electrónicas, como lo señalaba José Carlos. Hay un par de textos que fueron publicados anteriormente en una revista cibernética, Transunario, que ya no está a disposición en la red. En otros casos son la escritura de algunas intervenciones o conferencias en eventos diferentes. La mayor parte de estos textos fueron ya publicados por primera vez o presentados después del año 2000, a excepción de uno de ellos que lo tenía ahí guardado. Bueno, tenía apuntes de una plática que impartí en 1989, hasta que decidí darle forma para su publicación. Y bueno, todo esto que se ha mencionado aquí es el material contenido en el libro. También
decidí incluir, como aquí se ha mencionado, una serie de comentarios de películas debido a una particular afición por el cine que me acompaña desde la infancia y desde hace un poco más de 20 años he tenido oportunidad de participar en ciclos de cine debate, particularmente los que organiza desde 1992 aproximadamente el Círculo Psicoanalítico Mexicano, en diferentes ciclos que se organizan por temas e incluyen diversas películas. Ahí, bueno, he comentado, y hay, bueno, directores que particularmente han marcado un poco mi historia, ¿no?, como aficionado al cine, como puede ser el caso de Ingmar Bergman, de Alfred Hitchcock, de Savon, de Buñuel, etc. Y precisamente por esto varias de las películas corresponden a estos directores. El cine tiene cierta relación con el psicoanálisis, porque no solamente su aparición fue contemporánea a la de la obra de Freud, hablamos de mediados de la última década del siglo XIX, sino porque también nos presenta y nos involucra, nos introduce en ese mundo fantástico, pero a la vez muy real, ¿no? Entrar en una sala de cine, cuando así lo vemos, y es creo que la mejor manera de disfrutarlo, con todo y que la tecnología actual permite hacerlo también desde la comodidad del hogar, en las Smart TV que tenemos actualmente y estos otros dispositivos. Nada se igualará nunca a entrar en el cine en la oscuridad y realmente meterse ahí adentro, ¿no? Como ocurre con la protagonista de La Rosa Púrpura del Cairo. No es una película que esté aquí incluida, habría que comentarla alguna vez, ¿no? Porque realmente no somos simplemente espectadores, sino que también estamos ahí adentro, como sucede con nuestros fantasmas. Es decir, por un lado, igual que los sueños, somos quienes estamos ante esta pantalla, pero también participamos como personaje dentro de ellos. Y en el cine, de un modo u otro, estamos dentro de los personajes identificados, de un modo u otro con ellos. Y es realmente lo importante cuando la película nos atrapa, como se dice comúnmente, y no solamente la vemos desde la lejanía de la butaca o el sillón, sino que realmente estamos ahí dentro de ella. Bueno, entonces esto con relación a una de las partes, ¿no?, que tienen que ver con el cine y con la literatura en alguna medida, porque incluí también un texto que publiqué hace algún tiempo en otro lugar sobre la novela de Ernesto Sábato, El túnel, que desde hace muchos años me impactó de un modo importante y quizás ya estaba en alguna medida, digamos, predestinado a escribir algo sobre ella alguna vez, ¿no? ¿Cómo es esto que aquí está publicado? Entonces, como en el caso de algunos libros que anteriormente se publicaron, el esquema es semejante, es la reunión de diferentes trabajos, agrupándolos por temas generales, como aquí ya se ha expuesto, que, bueno, debería también comentar cuando escucho las participaciones de los presentadores, que siempre es una sorpresa descubrir
que uno es leído por otras personas, ¿no? Y que de alguna manera esa lectura algún efecto tiene sobre ellos. Cuando escribo algo o se publica, siempre tengo la impresión de que y alguien se interesará por esto, realmente valdrá la pena dedicarle algún tiempo a leer esto, y de repente descubrir que hay personas que lo han leído, ¿no? Y que se acercan en algún momento a mí o me comentan algo de esto, no deja de ser siempre una grata sorpresa que en muchos momentos se ha repetido. De hecho, hace algunos años llegué a enterarme, gracias justamente a estas novedades tecnológicas de los últimos tiempos, de algunos psicoanalistas en Argentina que habían tenido oportunidad de leer algún trabajo mío, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que precisamente allí hubiera quienes se pudieran haber interesado al respecto. Y de ahí surgió, a partir del año 2000, incluso, la posibilidad de ser invitado a aquel país en algunas universidades, ya sea para dar algún seminario o o participar en algún curso de posgrado, cosa que jamás lo hubiera esperado. Uno tiene en ese sentido el estereotipo de que en Argentina particularmente hay tantos psicoanalistas, se publica tanto, se dice, se escribe tanto, que ¿quién se va a interesar por alguien que en México en algún momento escribió por ahí algún texto que se publicó? Y sin embargo, también el hecho de que esto haya ocurrido fue otra de esas sorpresas que realmente a uno le dan esa satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, me queda nada más reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, pues esperar que se interesen por el libro, por los textos, bueno, y seguir teniendo oportunidad de compartir este tipo de espacios para el debate, la discusión de algo que me parece importante. El psicoanálisis ya tiene más de un siglo de existencia, como se sabe. Desde hace muchos años circulan discursos que lo presentan como algo ya obsoleto, de otra época, superado, como se dice, con este término tan común, tan corriente, inclusive en ámbitos académicos. Y en realidad, la lectura de los textos de Freud, de Lacan, de otros psicoanalistas, siempre nos muestra la vigencia que este pensamiento tiene, y no podríamos decir que algo de sus formulaciones haya perdido actualidad. Al contrario, ¿verdad? En el contexto actual del malestar en la cultura, recordemos que Freud publica en 1930 este texto, que así lo titula, para referirse no a una situación de momento de la coyuntura aquella de la cultura, sino algo consustancial a la cultura, la existencia de un malestar que puede derivar en la violencia, la agresión, la guerra, la destrucción, pero que también está en la base de la innovación, de la creación, de la transformación constante. Y precisamente es con respecto a esto último que creo que debemos hacer nuestra apuesta. Vivimos en un contexto de malestar, pero esto ha ocurrido con distintas características siempre en la cultura.
Y el reto es precisamente hacer algo con este malestar que pueda llevarnos a desplegar la inventiva, la imaginación, desarrollar la creatividad. Una de las fuentes, decía Freud, del inevitable sufrimiento de los seres humanos es la naturaleza, a la que, pese a todos los avances científicos y técnicos, no hemos podido dominar, ni llegaremos a dominar plenamente nunca, pese a esa, como decía Freud, gran satisfacción narcisista que genera en el hombre cualquier avance al respecto. Bueno, y una de las pruebas de esto la vivimos hace pocos días a raíz del sismo que tuvimos en esta ciudad, así como en otras partes del país, ¿verdad? El 19 de septiembre. Pero esto también dio lugar a que mucha gente y mucha gente de las generaciones más jóvenes, de esto que se ha dado a llamar los millennials, salieran, tal vez algunos de todos de los presentes tuvieron alguna participación al respecto, y creo que esto también abre perspectivas importantes para la cultura, para el país, ¿verdad? Para la posibilidad de realizar transformaciones que son necesarias, es decir, que la energía que desató el sismo también generó otra energía social, cultural, que será importante que persista, ¿verdad? Y que pueda también derivar en una participación, una serie de actividades que nos vayan permitiendo lograr tener un país más acorde a lo que verdaderamente nos merecemos todos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias una vez más por esta oportunidad, y quienes tengan interés, hay unos ejemplares del libro para la lectura. Muchas gracias. Gracias. Pues agradecerles, Daniel, felicidades. Gracias. Felicitaciones por el libro. Gracias. Y pues a ustedes muchas gracias